Saludos amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la alegría de tener entre nosotros a Oliver Martín. Él es el jefe de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en San Salvador y queremos hablar con él sobre los distintos temas que el CICR realiza actualmente. Oliver, te damos la bienvenida aquí en Contrapunto TV. Gracias. Muchas gracias, es un placer de estar acá. Siempre los he estado siguiendo por las redes sociales y por fin tenemos la ocasión de tener una entrevista, un intercambio juntos. Yo feliz de estar contigo y con la audiencia acá. Para comenzar, Oliver, me gustaría que me platicara sobre un tema que durante la guerra civil en El Salvador en los años 80 y al final de este conflicto en 1992 fue el tema del desplazamiento forzado de la población a causa del conflicto armado. ¿Qué fue lo que hizo el CICR para atender a esa población que, según se dice, es casi 1 millón de personas que fueron desplazados de los sitios donde había enfrentamiento armado? Sí, mira, muchas gracias por esta pregunta, porque para mí siempre ha sido muy interesante mirar un poco lo que la Cruz Roja hizo durante el conflicto armado en los 80 y luego estar hoy día trabajando en El Salvador y mirar un poco o contemplar o observar que sigue habiendo un fenómeno de desplazamiento, pero los patrones son bastante diferentes. No quiere decir que las familias no tengan el mismo sufrimiento. Pero para regresar un poco al conflicto armado de los 80, primeramente eran poblaciones enteras o pueblos enteros que se desplazaban, eran una colectividad con toda su organización social que se desplazaba. Se establecía muchas veces en campos de refugiados, campos de desplazados, lo que permitía mantener la organización social de esas poblaciones. Obviamente el hecho de estar concentrados en un mismo sitio facilita, diría yo, para un actor humanitario el acceso y la capacidad de brindar servicios por el tamaño importante de esta población. Esto, por ejemplo, no es algo, y obviamente a veces se trasladaban o se desplazaban con sus líderes organizativos del pueblo en cuestión, lo que permitía una cohesión del grupo, una articulación de las familias, una capacidad de repente colectiva de resiliencia que no es el caso hoy con los patrones que podemos observar, donde son mucho más desplazamientos individuales de familias o de pequeñas familias o individuos. Obviamente creo que también en esos momentos la respuesta principal era, diría yo, solventar las necesidades más agudas de las poblaciones desplazadas, es decir, en comida, albergue, o digamos un techo y también en servicios de salud y agua y saneamiento. Entonces creo que era bastante básico y luego lo que se esperaba era el retorno a su comunidad de origen, a su pueblo de origen, una vez que la situación de seguridad lo permita. Entonces, eso era un poco el patrón que se pudo observar durante el conflicto. Te quería preguntar, yo recuerdo, porque viví parte del conflicto aquí en El Salvador, pero recuerdo que en algún momento la Cruz Roja Internacional era vista mal por el gobierno, pero me imagino que también tuvieron algún conflicto por su política realmente apolítica. ¿Qué problemas enfrentaron ustedes o se enfrenta la Cruz Roja cuando hay conflictos armados? Gracias por la pregunta. Para ser franco, no conozco el detalle de la situación que prevaleció durante el conflicto armado sobre ese tema, pero por mi experiencia en unos 10 o 15 países en los cuales he estado trabajando para Cruz Roja, es obvio que a veces se interpreta o se percibe el trabajo como, o se trata, diría yo,
de politizar el trabajo de la Cruz Roja y que si uno apoya a una cierta población, uno de los actores del conflicto piensa que uno está apoyando al adversario. Entonces, creo que lo que es sumamente importante es trabajar en acorde con los principios que la Cruz Roja y el movimiento de la Cruz Roja tiene, que son finalmente independencia, imparcialidad y neutralidad. Y creo que esos, si uno siempre se guía por esos principios, uno los puede explicar y la gente o los actores en un conflicto los pueden entender. A veces puede que lo hagan no, digamos, con dificultad, pero creo que se puede comprender. Y diría que estos principios siguen siendo muy válidos hoy día también para trabajar en algunas comunidades en este país, donde este carácter humanitario focalizado en las víctimas y alejándose de todas las dinámicas políticas, permite un acceso en seguridad y brindar frente a los servicios a las poblaciones. Correcto. Me gustaría, Olivier, aprovechando la oportunidad que estás aquí, en la actualidad, después de tantos años de haberse firmado el fin de la guerra en El Salvador, todavía hay un fenómeno de desplazamiento forzado. ¿Cuáles son las diferencias principales que ustedes ven con respecto a este fenómeno durante la guerra civil? Como expliqué, era más colectivo en el pasado. Hoy día es un desplazamiento casi individual, individuos o un núcleo familiar pequeño. ¿Cuál es la diferencia que genera eso? Es que estos desplazamientos pasan desapercibidos. Antes, durante el conflicto, bueno, tú estuviste evidentemente, es tu país, tienes mucha información sobre cómo sucedió, pero el hecho que se pueda visibilizar permite reconocer el problema y por lo tanto también responder o generar interés de actores humanitarios para responder. En El Salvador hoy día este fenómeno es bastante desapercibido, no se visibiliza, lo que genera más dificultades para poder responder de una manera articulada. Además, diría yo, el reto principal, yo llegué en el 2017 y era que tampoco el gobierno no reconocía el fenómeno de desplazamiento. Esto fue, diría yo, a pesar que hubo algunas respuestas que se daban, no se les reconocía tal cual hasta la sentencia de amparo en julio-agosto 2018 y que es, diría en inglés, un game changer, cambia un poco la situación porque a partir de ahí las instituciones comienzan a desarrollar marcos legislativos o políticas o rutas de atención y creo que ahí comienza a haber ya un poco más de un compromiso más contundente para responder. Y obviamente, ¿por qué digo que es importante reconocer? Es porque si uno no reconoce, las instituciones del país no van a colectar datos. ¿Por qué? No se les pide porque no existe. Entonces creo que también el reconocimiento es la llave para que finalmente alinear a las diferentes instituciones para que en el trabajo día a día, que pueden ser las instituciones que trabajan con la niñez, con las mujeres u otros grupos poblacionales, comiencen a detectar estos fenómenos, documentarlos y, por lo tanto, alimentar al Estado de información para poder desarrollar políticas en acorde. Correcto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, pero yo no quería dejarte ir si no te preguntaba actualmente, ¿cuáles son las misiones o las acciones más importantes, además de la atención al desplazamiento de la población? ¿Cuáles son las misiones más importantes que tiene la Cruz Roja en El Salvador? Sí, solamente para concluir sobre el desplazamiento, hoy día estamos realmente apoyando a soluciones duraderas para las familiares. Hemos atendido unos 400 personas, unas 70, 80 familias. No es tanto el volumen, pero es sobre todo, esto nos permite comprender el fenómeno y teniendo una buena comprensión es apoyar a las instituciones o al Estado a desarrollar respuestas o marcos legales en acorde y también la perspectiva de una solución duradera, que no es solamente responder a las primeras semanas de desplazamiento, pero cómo nos responde a más largo plazo. Ahora, en otros temas que estamos trabajando o los cuales estamos muy implicados,
Uno es el tema que seguramente a ti también, por tu historia personal, seguramente que te será interesante escuchar, es el tema de desapariciones, ¿no? Y ahí trabajamos con tres grupos poblacionales, ¿no? Que son familiares de migrantes desaparecidos, familiares o instituciones o mecanismos como una búsqueda que trabaja sobre los desaparecidos del conflicto, pero también obviamente las desapariciones actuales, todas las que han sucedido finalmente después de los acuerdos de paz. En ese tema hemos avanzado bastante, creo que El Salvador también ha avanzado bastante estos últimos meses, ¿eh? Creo que hay más voluntad o espacio para hablar de eso, para reconocer el problema. Ahí me refiero más a los desaparecidos actuales. Y entonces ahí estamos tratando de apoyar a las instituciones a desarrollar un marco legislativo que sea más adecuado, que responda de manera mejor a los familiares. Entonces, eso es definitivamente. Y luego hay otros temas que están vinculados un poco también a la dinámica de violencia. Tenemos algunos proyectos en comunidades, ¿eh? donde hay de riesgo, como se les suele llamar, donde trabajamos bastante con los jóvenes, resiliencia, fortalecimiento del tejido social, ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes o alternativas, ¿eh? de futuro. Y también algo que es un trabajo un poco histórico del CICR en El Salvador, pero en el mundo, porque lo implementamos en más de 80 países, es el trabajo en las cárceles y el monitoreo de la situación de los privados, de las personas privadas de libertad, y trabajar mano a mano con las autoridades para mejorar y tener una situación en los penitenciarios que sea en acorde con los derechos humanos y los compromisos que El Salvador ha tomado firmando esos acuerdos. Muy bien, Olivier, yo me comprometo a que en cada uno de esos temas, hoy desarrollamos bastante el tema del desplazamiento forzado, y espero que en próximas oportunidades contigo o con algunos especialistas del CICR en los demás temas los podamos volver a tener aquí en este set. Y le agradecemos a los amigos de Contrapunto la atención prestada y continuaremos informando sobre la realidad de El Salvador. Muchas gracias.